Bien, buenos días estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos como tema redacción y para ello tenemos que saber qué es la redacción, ¿no? La redacción en sí es pues el arte de poder escribir, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros no hemos pues hecho en algún momento de nuestras vidas un texto de cualquier tipo? Un texto informativo, argumentativo, narrativo, poético, etcétera. ¿Ya? Incluso ahora también algunos textos, digamos que discontinuos, ¿no? Como una infografía, un cartel, un recibo también, por qué no decirlo, porque es parte de nuestra vida cotidiana hacer cualquier tipo de texto para poder así comunicarnos, informarnos de manera precisa, adecuada, coherente. ¿Bien? Para ello, nosotros tenemos pues en esta oportunidad un montón de información que vamos a tener que completar a lo largo de la sesión. Por lo tanto, no he podido, no he querido tampoco, no es que no haya podido, no he querido ponerles tanta información para no disuadir pues el tema de su texto. ¿Bien? ¿Qué es la redacción en sí? Para ello nosotros tenemos que leer ese texto que nos presentan, pues, ¿no? ¿Cuántas veces creemos, sentimos que lo que estamos escribiendo no manifiesta con toda precisión lo que pensamos? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Tenemos clara una idea, sabemos que deseamos transmitirla y, sin embargo, en ocasiones no nos resulta fácil hacerlo. No sabemos redactar. De la redacción, la expresión escrita de nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, ¿no? ¿Qué es la redacción? La expresión escrita de nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Depende en gran medida la comunicación. Si esta no está completa, clara y precisa, da lugar a la incomprensión, en nuestro caso, de un escrito, a la elección de palabras inadecuadas, al empleo de formas gramaticales erróneas, etc. El lenguaje oral o escrito constituye nuestro medio de comunicación por excelencia. El lenguaje se halla relacionado con todas nuestras actividades. De nuestra capacidad para redactar una pequeña nota, un recado o cualquier tipo de escrito podría depender muchas cosas. Conseguir un empleo, una beca, aprobar un examen, etc. Nuestra forma de usar el lenguaje es una especie de tarjeta de presentación. Habla sobre nosotros, dice quiénes somos y cómo somos. Por lo tanto, a partir de lo que nos dice el texto, ¿qué es la redacción? ¿Qué es? Es la expresión escrita de nuestras ideas. Es como nosotros nos vamos a expresar mediante palabras lo que sentimos, pensamos o tenemos pues concebido como un concepto en nuestra mente. Por lo tanto, debe ser clara y precisa al momento de comunicarla. Recordemos que escribir no es fácil, no es pues una cuestión de que ya yo escribo de tal manera y todos me tienen que entender. No, tiene que ser pues claro, preciso para que el lector pueda decodificar lo que nosotros estamos transmitiendo. ¿Bien? ¿Por qué es importante? Porque constituye nuestro medio de comunicación. Constituye la parte más importante para poder nosotros relacionarnos con los demás. Por lo tanto, la comunicación que nos permita, en este caso de forma escrita, la redacción, va a ser pues preponderante, imperativa, para poder así relacionarnos con los demás. También es importante porque es una especie de tarjeta de presentación, ¿no? Lo que nos decía el texto. Mediante nuestra forma de escritura vamos a poder presentarnos ante los demás. Eso dice mucho de quiénes somos y cómo somos realmente. Por eso hay que evaluarnos, ¿no? ¿Estamos realmente redactando bien? ¿Nos estamos pues comunicando bien con los demás? ¿Estamos teniendo una adecuada presentación? En el caso de la forma escrita, tenemos que presentarnos de una manera adecuada, no utilizando pues coloquialismos, ni jergas, ni nada de ello, sino utilizando palabras adecuadas de manera que podamos pues presentarnos de forma adecuada y formal, por qué no decirlo así. ¿Cómo se aprende a redactar? Una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se aprende a redactar? Todos nosotros nacemos con esa capacidad de poder redactar de manera, pues, eh, digamos que sobresaliente. Una buena redacción es el resultado, por una parte, del conocimiento de nuestro lenguaje y por otra, de la práctica. Nadie va a aprender a redactar si es que no ha practicado o no ha también interiorizado su lenguaje, su idioma.
Obviamente que para eso tenemos que conocer pues, las reglas gramaticales, la normativa, tenemos que conocer también la filiación, en qué casos se utilizan las CSZ, el uso de las preposiciones, etcétera. Tenemos un montón, un vasto conocimiento normativo de nuestra gramática, nuestro lenguaje, pero lo ponemos en manifiesto en el momento de escribir, o solamente se queda en teoría. Tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Si queremos aprender a escribir, hay que escribir mucho, bastante, demasiado diría yo, pero tenemos que observar cuidadosamente, ordenar nuestros pensamientos y expresarlos por escrito. No solamente es escribir por escribir. Así tú escribas media página, pero escríbela adecuadamente. Donde tengas un propósito también. La forma más adecuada de hacer un texto es siempre evaluándote qué vas a escribir, para qué vas a escribir y a quién va dirigido tu escritura. Tiene que tener un propósito y también tiene que tener un público. Luego nos dice, ¿no? La lectura es sin duda alguna otro de los caminos para llegar a la escritura. Contribuye a enriquecer nuestra visión del mundo, a esclarecer nuestras ideas, a conformar nuestro pensamiento. Además nos familiariza también con las formas gramaticales y léxicas propias de nuestro idioma. Sin duda alguna, como nos dice ahí, la lectura es uno de los caminos más, pero más viables para poder llegar a escribir adecuadamente, de manera exacta, precisa. En cuanto a la redacción del sustantivo, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que los sustantivos son aquella persona, animal o cosa, ¿no? Como siempre nos dicen en primaria, emoción también, que podemos nosotros denominar, es nombrar algo. ¿Bien? En este caso dice, lee con atención y luego escribe los sustantivos en el orden en que aparecen. Vamos a subrayarlos, ¿bien? Voy a tomar un screen aquí un momento, por favor. Voy a tomar un screen para poder hacer este ejercicio. Bien, les comparto la que dice, riesgos de cáncer en caderones. Riesgos de cáncer en caderones. Si usted usa talla grande de pantalón o falda, tenemos acá dos objetos, ¿no? Pantalón, falda. Vamos leyendo. Podría estar en riesgo de desarrollar diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. Ah, ya. Enfermedades, cáncer. Dice, si usted usa talla grande de pantalón o falda, podría estar en riesgo de desarrollar diversas enfermedades, incluyendo el cáncer. Un estudio de la revista Epidemiology reveló que tener cintura y caderas grandes es un signo de acumulación de grasa intraabdominal, especialmente dañina alrededor de los órganos que están en dicha zona. Ah, mira, ve, un estudio de la revista bueno, ese nombre es un nombre sustantivo, pero ya no sería común, sino propio, vamos a ver entre los comunes, pero es lo que tener cintura y caderas grandes, no grandes ya no sería porque sería un adjetivo, es un signo de acumulación de grasa intraabdominal, especialmente dañina alrededor de los órganos que están en dicha zona. El estudio halló que en las mujeres un tamaño de falda más grande predijo un mayor riesgo de cáncer abdominal, mientras que en los hombres el pantalón más grande predijo un mayor riesgo de cáncer renal. Ah, ya, mira, ve qué interesante, ¿no? El estudio halló que en las mujeres, ya no lo subrayamos estudio porque ya lo tenemos arriba, un tamaño de falda más grande predijo un mayor riesgo de cáncer endometrial. ¿Qué quiere decir? Que el endometrio, la parte no interna, uterina de digamos, de nuestro organismo como mujeres se va a ver afectado, ¿no? Mientras que en los hombres, el pantalón más grande predijo un mayor riesgo de cáncer renal. Ah, qué interesante. Saber cuánto mide la ropa podría ser una medida muy útil para predecir este riesgo en estudios donde el tamaño de la cintura no está disponible, señaló el artículo escrito por expertos de la Universidad de Maastricht en Holanda. Revista Somos, Diario del Comercio. Bien, acá nos dice, ¿no? Cáncer renal, bueno ya. Saber cuánto mide la ropa podría ser una medida muy útil para predecir este riesgo en estudios donde el tamaño de la cintura no está disponible, señaló el artículo escrito
por expertos de la Universidad de Maastricht en Holanda. Bien, ahí tenemos pues todos los sustantivos que hemos encontrado, ¿no? Pantalón, falda, enfermedades, cáncer, estudio, revista, cintura, caderas, grasa, órganos, mujeres, hombres, ropa, riesgo, cintura, artículo y expertos. No estoy volviendo a subrayar lo mismo de estudio ni cáncer porque ya pues ya se ha contabilizado anteriormente. Bien. Entonces, aparte de que hemos encontrado sustantivos, también podríamos aquí resaltar la importancia de este artículo, ¿no? Porque es un pequeño artículo donde nos muestra, pues, una realidad común donde las personas, pues, que tienen un sobrepeso, tienen esas dificultades, digamos que en cuanto a su cuerpo, ¿no? Tienen dificultades en cuanto a las enfermedades que aquejan sus cuerpos y van a ser pues clasificados según sean hombres o mujeres. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Y nos dice, ¿no? En los siguientes ejemplos se observa la pobreza del vocabulario mediante sustantivos inadecuados. ¿Cuántas veces no nos ha pasado cuando nosotros pues tenemos muy poco lenguaje, muy poco vocabulario, ¿no? Muy poco léxico al momento de hablar? ¿Y qué es lo que nos pasa? Que repetimos palabras que pueden ser incluso redundantes y se expresa mediante cacofonía, ¿no? Cacofonía quiere decir el sonido pues más, ¿cómo se puede decir? Es que la cacofonía tiene que ver con cacos, que significa mal, inadecuado, y fono, sonido. Entonces, aquí tendríamos pues un sonido cacofónico en el caso de se fueron caminando por ese camino. Hay una pobreza, ¿no? Hay una pobreza léxica. Por lo tanto, ¿cómo podríamos cambiar nosotros? Se fueron caminando por ese sendero, por esa vía, ¿no? Tendríamos otras alternativas para poder nosotros cambiar esa palabra para no estar pues repitiendo lo mismo prácticamente con el verbo, ¿no? Tendríamos que cambiar, variar, incrementar nuestro vocabulario. Estuvimos cantando canciones norteñas. Ya aquí estuvimos cantando música norteña, ¿no? De alguna manera estaríamos cambiando ahí la noción cantando canciones, que es redundante. La señora se enfermó de una enfermedad tropical, ya, también obviamente, ¿no? La señora tuvo una afección tropical, se enfermó de una afección tropical, infinidad de palabras que podríamos pues nosotros implementar para evitar pues este sonido redundante e innecesario. A mí me interesa leer lecturas sobre estimales, leer lecturas. ¿Por qué no mejor colocar leer informes, que es algo más específico, ¿no? Informes sobre estimales, documentales sobre estimales, etc. Ayer comimos comida japonesa. Aquí podríamos variar, ¿no? Ayer almorzamos comida japonesa, ayer comimos un almuerzo japonés, etc. Variar ese tono de palabras, ¿no? Que pudiesen, pues, crearnos un poco de confusión incluso. Bien, seguimos. Siempre se visten con vestidos de algodón. Ya igual, ¿no? Vestidos de algodón, siempre se visten. No habría, pues, en este caso, eh, no habría en este caso una correspondencia, ¿no? Si no podríamos poner, siempre se visten con ropas o atuendos de algodón, que también podríamos nosotros incorporar en esta oración. Con mucha emoción, ahí es mucha ya, no muchas, con mucha emoción, acá se les ha pasado su libro una S, con mucha emoción en esta ocasión les dedico esta canción. Más parece un rima, ¿no? No hay pues una idea clara, muchas terminologías con sion, y no hay pues una, una información clara. Con mucha emoción, en esta oportunidad, en este momento, les dedico esta canción. ¿Ves cómo rompe pues esa rima innecesaria, que se ve algo, digamos que innecesario en ese caso, ¿no? Algo que no va, no corresponde
a lo que estamos viendo. Esa jugada realizada por el jugador número 10 se nota que fue preparada antes del juego. Muchas palabras juego, jugador, ¿no? Ese ardid, podríamos decir, ¿no? Esa treta realizada por el jugador número 10 se nota que fue preparada antes del juego. ¿Bien? Hasta ahí estamos teniendo pues las ideas más claras, ¿no? Palabras que podamos nosotros emplear de modo que evitemos así la cacofonía o también evitemos pues la redundancia innecesaria. Luego nos dice, sustituye los sustantivos resaltados por un sinónimo. Procura encontrar una palabra de uso más común y menos rebuscada. Bien, aquí pues tenemos que poner sinónimos de las palabras en negrita de modo que se entienda con mayor exactitud, ¿no? No haya tanta confusión y no se utilice pues tantas palabras tan adornadas, ¿no? Unas palabras muy rebuscadas, digámoslo así. El arribo de los recién casados causó una tremenda algazara entre sus camaradas y colegas. El arribo, la llegada de los recién casados causó una tremenda bulla, ¿no? Algarabío entre sus compañeros y amigos, ¿no? Muy bien, es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo lo mismo. El agasajo dispuesto por los padres de la desposada se veía realmente espléndido. La reunión dispuesta por los padres de la novia, porque era desposada, se veía realmente espléndida. Es necesario hacer una mutación en la forma de presentar tus labores. Aquí es necesario hacer un cambio en la forma de presentar tus trabajos. Tus trabajos. Me parece que empleas vocablos y locuciones demasiado rebuscados para un escrito de esta índole. Mira, recuerda que un escrito debe ser sencillo y claro. Me parece que empleas términos, palabras y frases, expresiones demasiado rebuscadas para un escrito de esta índole, de este carácter. ¿Ya? La damisela esperaba impaciente, volteaba la testa hacia la otra arteria, mientras fumaba un pitillo tras otro. Hasta ahí. La damisela, la señorita, esperaba impaciente. Volteaba la cabeza hacia la otra arteria, hacia la otra parte, ¿no? Mientras fumaba un pitillo, un cigarro tras otro. No era cómoda su situación, la turbonada, el viento, el aire, los sujetos, las personas, ¿no? Que pasaban por allí, todo le molestaba. Bien, hasta ahí tenemos pues una idea más clara, ¿no? Algunos sinónimos que nos están pues dando con más claridad, más sencillez, pues el significado de las palabras en negrita que son pues los sinónimos de las mismas, ¿no? Bien, hasta ahí por favor, cópienlo en su libro, tranquilos, que de alguna manera esta grabación se puede pues visualizar y luego ustedes pueden completar con mayor comodidad en casa. Bien, seguimos. Redacción y adjetivo. Aquí vamos a buscar cuáles son los adjetivos que se nos presentan, ¿no? Prácticamente ya nos están dando pues la solución allí con algunas de los subrayados o, bueno, que han encerrado las palabras, ¿no? Vamos, la historia de Mariquita. Guadalupe Dueñas es la autora de este texto. Recuerdo que por lo menos una vez al año mi papá reponía el líquido del pomo con una nueva sustancia de su química exclusiva, que imagino sería aguardiente con soda cáustica. Y aunque ese trabajo lo efectuaba con toda emoción, quizá pensaría en lo bien que nos veríamos sus otras hijas en 6 silenciosos frascos de cristal, completamente embalsamadas y fuera de tantos peligros como aseguraba nos esperarían en el mundo. El caso es que mi hermana no presentaba un aspecto impresionante, por el contrario, parecía una diminuta muñequita que con sus largas pestañas maravillosas dormía de pie dentro del frasco. Muy bien. Recuerda que los adjetivos van a ser aquellas palabras que van a acompañar a los sustantivos. ¿Se acuerdan que en el texto anterior vimos los sustantivos, que son cualquier tipo de persona, animal o cosa que se pueda nombrar? Ahora aquí no. Aquí van a ser pues las palabras que van a modificar, van a, digamos que describir las palabras que son consideradas como sustantivos. Por ejemplo,
Nueva sustancia. La sustancia es un sustantivo. ¿Cómo es? Nueva, vieja. Ya, eso de allí lo está describiendo. ¿Cómo es nueva? Por lo tanto, nueva es un adjetivo. Química exclusiva. ¿Cómo es la química? Exclusiva. Por lo tanto, este es el adjetivo. Ahora, soda cáustica. ¿Cómo es la soda? Cáustica. Está describiéndolas específicamente. 6 silenciosos frascos. ¿Cómo son los frascos? Silenciosos. Bien, también hay un adjetivo. En el caso de adjetivo calificativo, porque 6 también es un adjetivo pero de tipo numeral. Completamente embalsamadas. ¿Qué cosas están embalsamadas? Los frascos de cristal o las niñas. Las hijas, ¿no? Las hijas están embalsamadas. Bien. Aspecto impresionante. ¿Cómo es el aspecto? Impresionante. Entonces también es un adjetivo. Diminuto muñequita. La muñequita es un sustantivo. Diminuta es adjetivo. Largas pestañas maravillosas. ¿Cómo son las pestañas? Largas y maravillosas. Esos son los adjetivos. Bien. Entonces, hasta allí, bueno, están bien cada uno de los adjetivos que se han encerrado. Seguimos. La colocación del adjetivo va a ser pues siempre luego de un sustantivo y nos sirve para decirnos cómo es el objeto al que se refiere. Por ejemplo, no presentaba un aspecto impresionante. Aspecto habíamos dicho que es un sustantivo. ¿Cómo es? Impresionante. Entonces es el adjetivo. Cuando el adjetivo se antepone, es decir, está antes del sustantivo, también le recae toda la cualidad a este sustantivo. Como la muñequita diminuta, también adjetivo. Recuerda que en ocasiones, pues, va a poder cambiarse el significado del adjetivo según su colocación. Por ejemplo, una gran mujer, una mujer grande. ¿Te das cuenta? Si va antes, se acorta, ¿no? Y si va después, sigue con el adjetivo normal. Por ejemplo, un gran hombre, un hombre grande. ¿Te das cuenta? Si va después, se pone el adjetivo completo y si va antes del sustantivo, se acorta. Solamente en algunos adjetivos, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces. Busca el significado de los siguientes adjetivos y escribe una frase con cada uno. ¿Qué significa aciago? Aciago significa desafortunado. Entonces, un acontecimiento aciago quiere decir un acontecimiento desafortunado, un acontecimiento que no, pues, ha sido bueno, ¿no? Bizarro, ¿qué significa? Bizarro significa valiente, valiente. Por ejemplo, un guerrero bizarro, un héroe bizarro, que son valientes. Cáustico. Cáustico significa agresivo. Por ejemplo, estuvo en un cáustico escenario, en un escenario agresivo. Deferente significa respetuoso, ¿no? Por ejemplo, Amílcar, que es el nombre de una persona, tuvo un trato deferente con Teresita, un trato respetuoso con Teresita. Enhiesto significa derecho, recto. Por ejemplo, el asta enhiesta de la bandera, el asta derecha de la bandera. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos algunos ejemplos que hemos utilizado con algunos de los significados de las palabras que nos han presentado anteriormente. Hay que tener en cuenta la concordancia siempre del adjetivo con los sustantivos. Y esa parte es importante que todos prestemos atención, por favor. Un solo adjetivo puede referirse a dos o más sustantivos. Un solo adjetivo puede referirse a dos o más sustantivos. Por ejemplo, ciencia y tecnología americanas. Ciencia y tecnología americanas. ¿Por qué? Estamos hablando de dos sustantivos, ciencia y tecnología. ¿Cuál sería su adjetivo? Americano o americana. Pero como son ambas la ciencia, la tecnología, entonces sería americana. Pero como son dos, americanas. ¿Te das cuenta? Literatura e historia cubanas, igual, ¿no? La literatura, la historia van con femenino, cubana, pero como son dos, cubanas. Entonces, ¿el adjetivo puede referirse a dos o más sustantivos? Sí.
puede referirse. Y también tiene que estar pues en concordancia con ese sustantivo. Cuando los sustantivos son de distinto género, por ejemplo, un masculino y un femenino, porque acá los dos hemos visto que son femeninos, ¿sí o no? Ambos ejemplos tienen femeninos. Ahora, cuando hay el caso de un masculino, la presencia de un masculino, el adjetivo ya cambia. Ya no va a ser, pues, americanas, ¿no? Ya tendría que ser, pues, el uso de un masculino. Así haya un solo término. Actores y bailarinas, rusos. Se toma en cuenta aquí el masculino. Pantalón y camisas oscuros. ¿Te das cuenta? Hay pues la presencia de un masculino, que es pantalón. El pantalón y la camisa. Pero como son varios, oscuros. Se toma en cuenta qué cosa, el masculino. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que van a tener que completar en su libro. Si hay dos femeninos, ¿cómo se hacía? No implicaba nada, ¿no? Seguía con femenino, pero en plural. Verdura y fruta, frescas. Otro ejemplo. La manzana y la banana, deliciosas o son deliciosas. Estamos hablando de dos elementos de tipo femenino. En el caso del masculino, más un femenino, el niño y la niña altos, los señores y las señoras cansados. Acuérdate, cuando son varios, se pone pues siempre con el masculino, si hay un masculino. Pero si los dos son femeninos, queda como femeninos. Otro ejemplo, la falda y la camisa amarillas, también, ¿no? La falda y la camisa, ambos son femeninos, amarillas. Y en el caso de la muñeca y el carrito, nuevos. ¿Por qué? Porque tiene un masculino acá. La muñeca y el carrito, nuevos. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser al revés. Acá es femenino, acá masculino. ¿Ya? Muy bien, pasamos. Escribe, nos dice. Escribe las oraciones eliminando las faltas de concordancia. ¿Ya? Vamos a reescribirla. El personal, irritados y molestos, exigían hablar con el director. El personal, irritados y molestos, ¿será? ¿Irritados y molestos? ¿O irritado y molesto? Porque es el personal, ¿ah? El personal. Se está hablando de una sola. Vamos a hacer un screen aquí. Un momento. El personal aquí, a ver, vamos a poner acá. Grande porque no se ve. Muy grande también. El personal, está hablando de uno, ¿sí o no? Irritado, porque es uno nada más. Y molesto, ¿qué cosa hacía? ¿Exigían o exigía? Exigía, ¿sí o no? Hablar con el director. Está hablando de una sola, digamos, en el caso del, ¿cómo les explico? En el caso de los sustantivos, cuando se habla del personal, se está hablando de un conjunto de personas, pero en unitario. ¿Ya? Es como el grupo también. El grupo, a pesar de que son varias personas, pero solamente se está hablando de un grupo, que está, pues, que es el conjunto de personas que están allí dentro. Entonces se considera como uno, siempre. ¿Ya? Aquí igual, ¿ves? El grupo en desorden, vamos a poner el grupo en desorden. Ya, ¿cómo estaba? Sucio y gritando, sucio, no sucios, porque no son varios. Entraron en la oficina. ¿Ya? Es más, ni siquiera entraron, entró, acá está mal, entró en la oficina, porque está hablando de un solo grupo. Entró en la oficina. Me estaba pasando esa partecita. Entró, ingresó en la oficina. ¿Te das cuenta? Porque se hablan de el grupo, uno solo. El conjunto, ya, el conjunto, que son como igualitos como grupo,
2 guitarras, ya eso por lo que está compuesto, ¿ves? Una batería y un cantante, y así se compuso por 1000 personas, pues está hablando de el conjunto, una sola. ¿Cómo se ¿Tocaron o tocó? Tocó, ¿verdad? Tocó durante varias horas. Está hablando de un grupo, de un conjunto, uno solo. Por lo tanto, así tenga 2 guitarras, 1000 cantantes, 10.000 bateristas, igual siempre va a ser uno en el verbo. Tiene que ser correspondiente, ¿ya? El conjunto tocó. No puede ser el conjunto tocaron. No tendría correspondencia. El equipo de la universidad, otra vez. El equipo de la universidad. De la universidad. ¿Compuesto por quién? Jugadores y entrenadores. ¿Festejaron o no festejó? El grupo de el equipo de la universidad. Jugadores y entrenadores. Está compuesto por ellos. Festejó el triunfo. Porque se está hablando de un solo grupo, ¿no? Acá hay una coma incluso, que lo está apartando. El equipo de la universidad festejó el triunfo. ¿Quiénes son el equipo de la universidad? Jugadores y entrenadores. ¿Te das cuenta? A eso se le llama coma apositiva, ya que más adelante seguramente les van a enseñar en gramática. La tropa, ya, ansiosos por saber, igual, ¿no? ¿Esperaban o esperaba? A ver, ya, ustedes solitos pueden hacerlo. ¿Esperaban o esperaba? Esperaba, ¿no? La información. Esperaba la información. ¿Cómo estaba la tropa? Ansiosos por saber. Ellos estaban ansiosos, pero la tropa esperaba por saber. Ahora, vamos a colocarnos en la siguiente diapositiva. Ahí está pues alguna de las respuestas de los verbos. Pasamos, nos dice, ¿no? La arboleda, árboles viejos y secos, ¿ves? Así sean pues varios, pinos moribundos, sauces muy antiguos, se veían abandonados, ¿no? Estamos hablando de la arboleda, árboles viejos y secos, pinos moribundos, está haciendo pues un grupo, ¿no? La arboleda se veían abandonados. El gentío, que son amas de casa, hombres, niños, estudiantes, esperaban silenciosos. En el ejemplo anterior se observa que la distancia entre el sustantivo, el verbo y el adjetivo en ocasiones produce discordancia que se debe corregir, ¿no? Todo esto, digamos que se debe corregir, ¿no? La arboleda, que está compuesto por todo esto, se veía abandonada, se veía abandonada incluso, porque estamos hablando de la arboleda. El gentío esperaba silencioso. Acá debió haber sido así. No está mal aquí. Bien, vamos a corregir nuevamente. Corregimos. La concurrencia compuesta de todo tipo de personas, jóvenes, adultos, profesionales, campesinos, acompañados de sus familias, etcétera, parecían muy molestos. Nuevamente, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer esto. Espero que hayan copiado lo anterior. La concurrencia, ponemos ahí, la concurrencia, ya, compuesta por tal, ya, eso de aquí, vamos a poner puntos suspensivos. ¿Parecían muy molestos o parecía muy molesta? ¿Cómo es la concurrencia? A ver, todo eso es la concurrencia. Parecía, ¿no? Parecía muy molesta. No puede ser molestos, porque estamos hablando de la concurrencia. ¿Bien? La orquesta, igualito. La orquesta, a veces cuando tenemos tantas palabras aquí, el verbo pues suele, digamos que suele perderse, ¿no? Tenemos que ver siempre el sujeto y el verbo. Sujeto, la orquesta. Verbo, estaban. ¿Ya? Y de ahí sale pues el adjetivo también, ¿no? ¿Cómo es que tiene que ser? Según el sujeto. La orquesta, sean pianistas, violinistas, trombonistas y todos los demás, ¿cómo estaba? La orquesta estaba
disgustada. Estamos hablando de la orquesta. Estaba disgustada. Bien. El auditorio, estamos hablando de el masculino singular, sobre todo, ¿no? Los jóvenes, ¿está? Fanáticos del grupo, que igual así le quitemos, mira, le quitamos esa coma, igual que aquí que le he quitado todo esto, y tiene que salirme solamente sujeto y verbo, y predicado, ¿no? El auditorio, ¿se pusieron como locos o se puso como loco? Se puso como loco. Muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién? Del auditorio. El auditorio es uno, es masculino, singular. Por lo tanto, el verbo también tiene que ser masculino singular y el adjetivo también debe ser masculino singular. Perdón, singular nada más, porque masculino no tiene. Verbos no tienen género. Y el adjetivo obviamente tiene que ser masculino singular, ¿no? Que es loco. ¿Bien? Me emocioné ahí. Bien, seguimos. Esta parte, por favor, siempre subrayenlo, escriban tal cual. Y pasamos a la presentación. Aquí está. Bien. Ese día la multitud, aficionados, fanáticos y estudiantes estuvieron controlados y tranquilos. Ya, aquí tenemos otra vez, ¿no? Ese día la multitud estuvo controlada y tranquila. Ese día la multitud estuvo controlada y tranquila, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado en ese caso. La biblioteca, compuesta por toda clase de libros y revistas, ¿están desordenados o está desordenada? ¿Quién? La biblioteca está desordenada. Hay que tener bastante cuidado en el aspecto de los verbos. Seguimos. Semántica. ¿Qué era la semántica, se acuerdan? Era el estudio, pues, de las palabras, del significado de las palabras. Por lo tanto, ahora vamos a ver, pues, es una prueba que nos están dando. ¿Qué es lo que se distingue? ¿Qué es lo que distingue una palabra polisémica de una palabra homógrafa? A ver. La palabra polisémica es aquella que presenta varias acepciones, varios significados. Esa es la polisemia. Polisémica quiere decir poli, varios, semas, significados. ¿Qué lo distingue de una palabra homógrafa? Las palabras homógrafas son palabras que se escriben igual, pero tienen distinto significado, que es completamente diferente. ¿Bien? Escribe 4 ejemplos de antónimos recíprocos. Varios antónimos recíprocos, ¿no? Cobrar, antónimo pagar. Enseñar, aprender. Tomar, entregar. Comprar, vender. Entrega, recepción. ¿Te das cuenta? Todos son antónimos. La palabra pongo tiene 4 significados. La primera es del verbo poner y accidente geográfico. Otra es pongo, que significa indígena, que sirve en una finca o a cambio del permiso del propietario para sembrar una porción de tierra. El pongo es un indígena. Por ejemplo, Arguedas hizo un libro que se llama El sueño del pongo también, ¿no? Y también, pues, se dice pongo a un paso angosto y peligroso de un río. ¿Bien? ¿Qué significa específicamente el término asesinar? Pero mira, esa particularidad de aquí, asesinar con C, ya no es con S, asesinar de matar no es. Es salar las carnes de un alimento y secarlas al aire y al humo para que se conserven. Salar los alimentos, ponerle sal a la carne y luego llevarlas al aire, ¿no? Una especie de hacer como charqui, no sé si ustedes lo habrán escuchado en algún momento ese término. Bien, seguimos. Entonces, escribe un sinónimo para el homófono de pollo y gallo, que son aves. Pollo con Y significa hueco, ¿ya? Pollo es hueco. Y gallo significa alegre o vistoso con Y. ¿Te das cuenta? ¿Qué significados son diferentes, no? Oye, pero yo conocía que pollo y gallo eran aves. Sí, pero pollo con Y significa hueco. Completamente diferente. Sí, hay una diferencia. Son palabras homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significado también diferente. Define las siguientes palabras. ¿Qué significa lustro? 5 años. Cada 5 años, un lustro. Bienal
Cada 2 años. Dura 2 años. Bienal. Bi es 2. Enal, ¿no? Es años. Clasificación de las palabras homógrafas y polisémicas. ¿Ya? Primero, vela es homógrafa. Sal también. Polisémicas, real, mano, carta. ¿Por qué? A ver. Homógrafa porque vela, por ejemplo, se escribe igual en el caso de vela de barco y vela de cera. Sal, por ejemplo, sal del verbo salir y sal del condimento. ¿Te das cuenta? En el caso de real, tenemos real de la moneda, real de objetivos, ¿no? Tenemos también esos significados. Mano, mano de plátanos, mano de la mano que nosotros tenemos como parte de nuestro cuerpo, mano de cartas, ¿no? Tenemos un montón de excepciones también con mano. Carta. Carta tenemos de lo que nosotros enviamos a nuestros seres queridos, un escrito, carta de un naipe, ¿ya? Tenemos varios significados también de esas palabras. ¿En qué se diferencian vidente de vidente? Mira, vidente con B y vidente con V. Qué interesante es esto. Vidente con V significa aquella persona que tiene la capacidad de ver el futuro. No esas personas que dicen, oye, te leo las cartas, oye, te veo una bolita de cristal tu futuro, ya es el vidente con V. Y vidente con B significa la persona que tiene 2 dientes, ¿no? Sobre todo los bebés que tienen 2 dientes son videntes. Bi es 2, dente, diente. Ahí está pues más que claro. Las palabras latente y patente. Latente y patente. No sé si se dan cuenta, pero parecen lo mismo, ¿no? Solamente ha cambiado una letra, que es la L por la P. Son antónimos y a la vez son parónimos, porque tienen significado, perdón, un sonido parecido, por eso se llaman parónimos. Y son antónimos porque latente es aquel que está oscuro y patente lo que se revela. Eso significa, ¿ya? Lo contrario. ¿Qué es salobre? Salobre significa algo que tiene mucha sal o que tiene un sabor asalado, ¿no? De sal. Y ético, mira, ético en el caso de ético tiene H. No es de ética de moral, ¿eh? Ético es de que padece de tisis, que es una persona que padece de tuberculosis. Ese es ético, con H. Bien, vamos a la siguiente. Estamos viendo pues a tiempo con la sesión. Completa el siguiente cuadro con un sinónimo y un antónimo. Bien ahora, un sinónimo y un antónimo. Sinónimo de connubio es matrimonio. El sinónimo de connubio es matrimonio. ¿Cuál será lo contrario de matrimonio? A ver, ¿qué me dice? Contrario de matrimonio. Divorcio, pues obviamente, separación, ¿no? Mientras que matrimonio es unión, el divorcio es separación. Imprecar. Imprecar es maldecir. Imprecar es, pues, desear lo malo, ¿no? Y antónimo será bendecir, ¿no? Desear lo bueno. Manumisión. Manumisión quiere decir liberación, dejar en libertad. Lo contrario, aprisionar, ¿no? Prisión. Adalid. ¿Cuál es el sinónimo de adalid? Es un jefe. Es una persona que dirige, que lidera. Es un jefe. Ese es adalid. Lo contrario será subordinado, ¿no? Trabajador, la persona que está pues bajo el cargo de alguien. Ese es lo contrario. Encomio. Encomio significa elogio. ¿Ya? La persona que recibe mucho encomio es la persona que es muy elogiada. Sin embargo, lo contrario será crítica, ¿no? Crítica. Lo contrario de elogio es crítica, eres pues no recibir pues la alabanza correcta, ¿no? Elogio es alabanza. Apócrifo, falso, ¿no? Cuando algo es apócrifo es falso. ¿Cuál será lo contrario de falso? Eso facilita, ¿no? Lo contrario de falso o el antónimo de falso es verdadero, auténtico. Gandul. Cuando una persona es gandul, es floja, no le gusta trabajar, es pues ociosa,
Lo contrario será trabajador, laborioso. ¿Bien? Activo, dinámico. Eso es lo contrario de gandul. Óbice. ¿Cuál es el sinónimo de óbice? Obstáculo, ¿no? Algo que no te permite realizar lo que tú deseas hacer. Eso es un óbice. Por ejemplo, para las personas que hacen pues atletismo, tienen muchos obstáculos, ¿no? Igual, el óbice. Lo contrario será pues la facilidad con la que se puede realizar cualquier situación o circunstancia. Tenue es suave, fino, delicado, ¿bien? Lo contrario de suave, fino y delicado será grueso, grotesco, ¿no? Ruidoso, etc. Afable, una persona cuando es afable es aquella que es amable, generosa, solidaria. ¿Cuál será el antónimo? Una persona descortés, ¿no? Huraña, grosera, a eso se refiere. Bien, seguimos. Bien, aquí tenemos que tener bastante, pues, digamos que dedicación a esa partecita porque vamos a ver la relación de antonimia. Si bien es cierto, la sinonimia es una parte importante, más fácil incluso que la antonimia porque implica un significado semejante. En el caso de la antonimia es un término pues completamente diferente o contrario, también opuesto a lo que nos están pues mostrando, ¿no? Bien, en el caso de diáfano, vamos a dar un minutito para que ustedes también vayan pues elaborando sus conclusiones. ¿Cuál será el antónimo de diáfano? Recuerda siempre tener en cuenta cuál es el significado de cada una de las palabras, ¿no? Diáfano, por ejemplo, es aquella que es claridad, ¿no? Donde se deja pasar pues, la luz fácilmente, algo limpio, como por ejemplo un cristal o una luna, una ventana diáfana, donde ingresa rápidamente la luz. ¿Cuál será lo contrario? Opaco, obviamente, ¿no? Opaco es aquel que no deja entrar fácilmente la luz. Bien. A ver, seguimos. La número 2 o la letra B. Letra B. Letra B nos dice apología. ¿Cuál será lo contrario de apología? A ver, ¿qué me dice? ¿Ya? Apología. ¿Qué significa, a ver, apología para ustedes? Es aquel discurso donde se alaba, ¿no? Se defiende, se justifica una persona. Lo contrario de apología, ¿qué será? Si a uno lo alabas, al otro lo difamas, ¿no? Muy bien, lo contrario será difamación. Difamación. ¿Por qué? Porque estamos en una, estamos alabando, estamos elogiando, y en la otra, en difamación, estaremos haciendo lo contrario, pues estaríamos dando falso testimonio. Por lo tanto, es lo contrario. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Un momento, por favor. La letra C, lenidad. A ver, ¿qué es lenidad? Lenidad. Voy tomando asistencia un momento, voy a pasar la asistencia. Bien, a ver. Lenidad. ¿Cuál será su significado para poder evidenciar el antónimo? Lenidad significa, ¿no?
blandura, cuando una persona es blanda, no tiene autoridad, no exige, no castiga, ¿no? Lo contrario, ¿qué será? Lo contrario, ¿cuál será? La persona drástica, ¿no? Drasticidad. La persona que, ya, tú haces lo que yo te estoy diciendo porque es drástico, es autoritario. A eso se refiere. Bien, seguimos. B, incólume. ¿Qué significa incólume? A ver. Incólume. Que no ha sufrido daños, ¿no? Algo que no ha sufrido daños, que está entero, íntegro. Bien. ¿Cuál será lo contrario? A ver, ahí está la palabrita. ¿Cuál será lo contrario de incólume, que es que no está dañado? Lo que está dañado, pues obviamente, ¿no? Lo que está dañado. Esa sería la siguiente, letra D. Vamos completando, por favor, el libro. Vamos completando. Ampuloso. Ampuloso. ¿Qué significa ampuloso? A ver. Se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado cultas, ¿no? Una persona ampulosa es una persona que le gusta emplear palabras rebuscadas, cultas, que den énfasis en sus discursos. Una persona que le gusta, pues, el lenguaje incomprensible, ¿no? Porque definitivamente una palabra que no se entiende va a ser incomprensible. ¿Puede ser lo contrario? Comprensible, obviamente. Comprensible. Bien, seguimos. Tenemos la siguiente que es frugalidad. Frugalidad. ¿Qué significa frugalidad? A ver. Frugalidad. Moderación al comer y beber, ¿no? Cuando una persona es, digamos que moderada, cuando come, cuando bebe, esa es una persona que tiene frugalidad. ¿Cuál será lo contrario de moderación o de moderado? Inmoderación, pues obviamente, ¿no? Inmoderación. Persona que no tiene modales. Eso es lo contrario. Abstruso. Abstruso. ¿Qué significa abstruso? A ver, estamos buscando ahí los significados todos. Por favor, ustedes también hagan uso de su diccionario, tanto el diccionario virtual como el diccionario digamos que físico. Hay que buscar también las palabras para poder así ir ayudándonos con los significados, ¿bien? Abstruso significa algo que es difícil de comprender. Algo que es difícil de comprender, ¿ya? Por ejemplo, un razonamiento abstruso, ¿no? Puede ser lo contrario. Algo breve, comprensible, ¿no? Eso también, muy bien. Seguimos, ahito. ¿Qué es ahito? A ver, ¿quién me puede decir qué es ahito? Ahito significa que está lleno o saciado especialmente de comida. O también que está cansado o molesto. ¿Ya? Está cansado o molesto. Pero sobre todo la persona que está ya satisfecha, ¿no? Está ya saciada de comida. Entonces lo contrario será insatisfecho. Insatisfecho. Timorato. A ver, timorato. ¿Quién me dice qué es el significado? ¿Cuál es el significado de timorato? Timorato es aquella persona que tiene miedo. Que tiene miedo. Una persona que tiene miedo. ¿Cuál será lo contrario de tener miedo? Una persona temeraria, pues, ¿no? Una persona que es valiente, que es bizarra. ¿No? Ese es entonces lo contrario. Apócrifo. ¿Cuál será el significado de apócrifo? Apócrifo. Apócrifo quiere decir que no es algo legítimo, ¿no? Es ilegítimo, que no es auténtico, ¿ya? Lo contrario será legítimo. Lo contrario es legítimo. Cacumen. ¿Qué es cacumen? A ver, ¿quién me dice por ahí? Son palabras muy nuevas, ¿no? Cacumen. Es una persona que tiene agudeza, perspicacia,
inteligencia. Lo contrario, obviamente, será torpeza. Torpeza. Y de algo que es blanco, lo contrario será negro, finalmente. Muy bien. Escribe ahora palabras que empiecen con A, ¿ya? Con A, con las siguientes o con los siguientes significados. Vamos a escribir palabras que empiecen con A, pero que se adecúen a los significados, ¿ya? A los significados que nos están dando. Así que voy a dar 2 minutitos para eso, para que vayan ustedes buscando los significados y de allí ya nos podemos poner en manifiesto con los ejemplos. ¿Ya? Un minutito, por favor. Bien, a ver, ya hemos dado un tiempo bien prudencial, ¿ah? Bien prudencial para que podamos entonces completar todos los ejercicios. A ver, escribe las palabras que empiecen, pero con A, nos dice, cada uno de los significados. A ver, terreno escarpado y accidentado de difícil acceso. ¿Cuál será el significado? Un terreno escarpado y accidentado, nos dice, de difícil acceso. Vamos, vamos, vamos. Pueden ir diciendo su respuesta, por favor, por el chat. O si no, vamos a ir pues corroborando con el libro. ¿Bien? Cuando se dice que es un terreno escarpado y accidentado, se dice que es un terreno abrupto. ¿Ya? A ver si lo han hecho bien. Van corroborando. Un terreno abrupto. Por eso tiene que tener pues el caso tiene que tener pues esa evidencia, ¿no? De estar con la letra A. Caudillo militar es Adalid, así se llama, Adalid al caudillo militar, a ese revolucionario militar. Bardo, poeta o cantor épico de la Grecia antigua. También otra palabra que empiece con A. Un poeta o cantor épico de la Grecia antigua se llamará Aedo. ¿Ya? Así se llaman los poetas o cantores épicos de la Grecia antigua. Letra D. Encerrar en una prisión de hierro. Ese es un verbo. Con A ver, ¿cuál sería la palabra? Encerrar en una prisión de hierro. Su mismo nombre dice aprisionar. Aprisionar. Primera luz del día antes de salir el sol. A ver, ¿cómo se denomina esa primera luz del día que nos cae al salir el sol? Bueno, que empieza con A también. Alba, ¿no? Alba. La primera luz del día. Medicamento contra un veneno. ¿Cómo se llamará a un medicamento que va contra un veneno? Se llamará antídoto, ¿no? Antídoto. Finalmente, falta anormal de ganas de comer. Cuando una persona no tiene pues ganas de comer, es una falta anormal a esa digamos, ansias de comer, que es algo normal entonces en todos nosotros, se le va a conocer como anorexia. Anorexia. Es una falta voluntaria por lo general, ¿no? Cuando nosotros pues no queremos engordar y buscamos pues no comer por propia voluntad, por lo general, entonces se llama anorexia.
Bien, hasta aquí hemos terminado la parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica un momento, perdón, la parte teórica y práctica. Vamos a ir a su libro para ver cuál va a ser su tarea. Un momento, por favor, que están haciendo bulla en la calle, Dios mío. Y eso quería evitarlo hace rato, pero es inevitable, pues, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver, acá está. Hemos visto todo este tema. Les voy a mostrar lo que hemos hecho el día de hoy para que no piensen que yo estoy, pues, no cumpliendo con el libro. Siempre se cumple, ¿no? Que es la redacción. Ahí está. Hemos hecho también riesgos de cáncer en caderones. También lo hemos visto. Hemos hecho, pues, las correcciones, ¿no? El arribo, ¿se acuerdan? El agasajo, la novia, ¿no? La desposada. También lo hemos hecho, lo hemos completado. Hemos hecho también la redacción del adjetivo. Bien, colocación del adjetivo. Hemos hecho algunos ejemplos. Luego las concordancias, ¿no? ¿Se acuerdan de las concordancias que hemos hecho también entre el sujeto y el verbo? También hemos completado esta parte. Luego hemos hecho también distinguir las palabras polisémicas y homógrafas. También lo hemos hecho. Ya, espero que se esté observando. Ahí sí se está observando. Finalmente también hemos acabado pues con esta parte de completar el cuadro con sinónimos y antónimos y la parte de las columnas también con los antónimos para luego finiquitar con lo que son las palabras que empiezan con A, ¿ya? De acuerdo a los significados que nos están presentando. Bien, ¿cuál es la tarea domiciliaria? Esta partecita. Hemos acabado nosotros hasta aquí. Ustedes van a hacer la tarea domiciliaria que consta de esas preguntas. Una sola página, la página 49 nada más. Miren, están sortudos al día de hoy. Solamente es esa página. Y bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy. La próxima clase tenemos pues la parte de aquí, ¿no? Los pronombres. Así que no habría ninguna dificultad en ese caso. Bien. Gracias, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, ya nos estamos viendo. A la página 49, por favor, no se vayan a olvidar de resolver, porque es parte de su evaluación. Bien, no se olviden también de enviarme pues las evidencias al correo para que pueda también evaluarlos a ustedes. Bien chicos, muchas gracias, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.